no era muy amable. Yo siempre fui un poquito brusco. No me diga. Rosa Carmina. Y pues aquí sigue con... Yo empecé con películas dramáticas, con Sagrario. Juan Orol, el padre del cine de rumberas, y sus mujeres. Bueno, pues alguna cosa debía tener, ¿no? Pero, Cuento, Juan. ¿Y cuál? Cuento. A ver. Juan Orol fue un actor, director, productor, guionista de la época del cine de oro en México. Los hijos de familia, que porque tienen fuero se las dan de muy panteras. Es considerado el padre del cine de rumberas, un subgénero que existió solo en México en esos años y se convirtió en un director de culto por su cinta de gánsteres y charros. ¿Qué te pasa, Morán? Conquistó a mujeres muy hermosas, a pesar de que él era un hombre poco agraciado físicamente. Le atribuye otra característica muy superior. Trajo a María Antonieta Pons. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la historia de Juan Orol y sus mujeres, un actor y director de cine muy polémico calificado como el peor director de cine del mundo o el rey del churro, pero para otros, fue un crítico y filósofo de su tiempo. Rumberas, hay que decir que no están mal hechas, ¿eh? No son de Juan Orol. Y hay películas de gang. Llevó a la fama a mujeres muy bellas y su obra trascendió al país, llegando a Estados Unidos y a Europa. Su vida fue como sus películas, a veces asombrosa, y tuvo grandes caídas y grandes triunfos. Todo esto se los vamos a contar en este video. La oportunidad de salir de la situación en que viven. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Muchachos, había uno que nunca había trabajado conmigo. Y cuando se cayeron todos, le dije, muy bien. Juan Rogelio García García nació en Galicia, España, el 4 de agosto de 1897. Conocido como Juan Orol, fue actor, director, productor, guionista, editor y bailarín de tangos, entre muchos oficios. Sabemos, o la imagen básica de usted como cineasta, como director, como actor, es la imagen del gángster. Fue registrado por su mamá Ramona García García, como Juan Rogelio García García, con sus dos apellidos, por ser hijo natural de una madre soltera, que era campesina. Cuando fue mayor, Juan Orol se enteró de que su padre fue un comandante de la Fuerza Armada Española, llamado Juan Orol Maceda, oriundo de Ferreira en Andalucía, y de allí tomaría su apellido. Esa es la línea que a mí me gusta. Robar en grande o no robar. Trató de contactar a su padre por medio de cartas, pero no se pudo enterar, ya que había fallecido. Su medio hermano, Juan Prudencio Orol Balseiro, leyó las cartas y se puso en contacto con él para comunicarle la terrible noticia. Su mamá contrajo nupcias con un hombre que le advirtió que no cargaría con un hijo que no fuera suyo, por lo que la mamá de Juan lo dejó con sus abuelos para poder casarse. Su madre pues lo tuvo a él prácticamente solo, porque pues fue una... Cuando Juan cumplió 12 años, fue enviado a La Habana, Cuba a vivir con otros familiares. Desde chico le gustaba la aventura, fue un pata de perro, como dirían en el barrio, y cuando viajó a la isla no se puso en contacto con ningún familiar, vagó por un tiempo en La Habana y luego se fue a Veracruz, México, donde vivió cerca de 6 años. En ese tiempo Juan sobrevivió de lo que fuera. Deben estar muy satisfechos, pues el éxito obtenido ha sido... En 1913 llegó a la Ciudad de México, pero ante la escasez de trabajo regresó a Cuba. En La Habana, Juan Orol convivió con la gente del pueblo, de donde se nutrió de todas sus técnicas de baile y ritmos de la gente de origen africano. Tratando de sobrevivir, ya que no tenía quien lo apoyara, ni familiares ni nada, se metió de boxeador, jugador de béisbol, mecánico, piloto de carreras, periodista, actor de teatro, torero. En Cuba vivió en vecindades, barrios populares.
Juan Orol llegó a ser parte de la policía secreta en México, en donde engañó a los funcionarios diciendo que era un gran policía e investigador, y que conocía todo lo relacionado con los lugares donde se desenvolvían los grupos criminales. Su capacidad de convencimiento y su imaginación eran desbordantes y muchas personas le creyeron, incluso él mismo se la creyó. Actor de teatro, torero y agente de la policía. Dice... La verdad que había detrás de todas sus mentiras era que tenía ingenio y había sobrevivido a muchas dificultades y tenía una gran capacidad para resolver problemas, a veces de una manera nada metódica ni común. Eso le daría tablas cuando se animó a dirigir y escribir películas. Con todo lo que había aprendido en los barrios de La Habana, Orol se convirtió en un experimentado bailarín y fue a varias giras en Estados Unidos. Tengo que partir inmediatamente. Allá conoció a los gánsteres más famosos de la época, quienes eran, cómo peleaban, con qué armas, por qué peleaban, todo se lo grabó en la memoria porque le gustaba este tipo de personajes y de vida. Además de eso, le gustaba mucho el cine y consideraba a sus ídolos e influencias a James Cagney y a Richard Widmark y las cintas de William S. Hart, Tom Mix, John Wayne y Frank Capra. En Estados Unidos, muchos de los que estudian cine toman la materia de el cine según Orol. Juan adoptaría una personalidad, vestimenta y actitudes de estos capos, dentro y fuera de las filmaciones, incluso crearía un alter ego, una especie de avatar con mucha presencia en sus propias películas. Traje blanco, o de un solo color, corbata, zapatos de charol blanco y negro, sombreros blancos, así se vestía. Así como cuando fue boxeador, torero o mecánico, Orol entró al cine porque necesitaba sobrevivir. Bueno, pues por lo pronto ya nos echamos a dos. Muy bien. Su primera participación fue como codirector con Jesús Cárdenas en una película muda de 1927 llamada El Sendero Gris. ¿Quién es ese tipo? Usted debe ser sueño para no conocer al rey de los gánsteres. 5 años después, y ya con una pasión por el cine en la que estaba decidido a destacar, se estrenó como actor secundario en Sagrario, de 1933, de Aspa Films, bajo la dirección del cubano Ramón Peón, uno de los pioneros del cine mudo cubano y posiblemente el realizador de lengua española que más películas dirigiera en su momento. Para algunos fue solo un maquilador de películas al por mayor. Con películas dramáticas. Con Sagrario, luego... En 1934, Orol se fue con todo en el cine. Dirigida por Ramón Peón, se estrenó como adaptador, productor, guionista y protagonista de la segunda película de Aspa Films, Mujeres sin alma, Venganza Suprema, filmada en los estudios México Films. En esta cinta apareció por primera vez su primera musa, Amparo Moreno. Luego, El Calvario de una esposa. Después Madre Querida. Orol era conocedor de todos los resortes que movían al pueblo, es decir, sabía qué les gustaba y qué no, qué le molestaba, con qué lloraba, y en 1935 filmó Madre Querida, de Aspa Films, en la que, además, dirigió, logrando así un éxito taquillero cuando se estrenó la película. ¿Qué no te lo comes? No. Prefiero Comenzaría en esta época con una colección de musas rumberas con la cinta Siboney, de 1908. Orol es el mil usos, es director, productor, guionista y actor. Para esta película se utilizaron escenarios naturales, entre ellos el Centro Gallego de La Habana. En ella debutó la rumbera cubana María Antonieta Pons, que sería la segunda musa del cine de Orol. Llevarás a Siboney a La Habana para que con la mejor modista se haga ropa para salir a un largo... Aparte de Siboney, con Pons como estrella, Orol realizó cintas como Cruel Destino, Los Misterios de Lampa y Embrujo Antillano, esta última, un intento del director de incursionar en la industria fílmica estadounidense. Y decía usted que no era mecanógrafa. Si escribe con una velocidad... La última cinta de la mancuerna Orol Pons fue Pasiones Tormentosas, de 1946. Tras su ruptura con Pons, Orol realizó El amor de mi bohío, de 1947, protagonizada por la costarricense Yadira Jiménez en el papel principal. Sin embargo, Jiménez no sería elevada al rango de musa.
Juan creó un estilo que era muy atractivo para el público. Incluía el trópico, las rumberas, los paisajes exóticos, bellas y provocativas mujeres, entre las que siempre había una musa principal, así como el cabaret como locación ideal. Con estos ganchos Orol logró atraer a un público que seguía sus películas. En busca de una nueva musa, Orol se trasladó a Cuba, la mera mata de las rumberas y de las mujeres que le gustaban, jóvenes, guapas, curvilíneas, y realizó un concurso para encontrar a su próxima estrella. Se sabe que al casting acudieron Ninón Sevilla y Mary Esquivel, pero Orol no la seleccionó, le había quedado la comezón de María Antonieta Pons y quería algo igual o mejor. A Ninón Sevilla la conocían también como la Venus Dorada, la mujer de fuego Rosa Carmina. Al no encontrar a su futura estrella, el director decidió volver a México, cuando gracias a su publirelacionista en Cuba, descubrió a la que sería su siguiente musa cinematográfica, Rosa Carmina. Rosa Carmina debutó de la mano de Orol en la cinta Una mujer de Oriente, en 1946. Rosa Carmina. Y pues aquí sigue con... Y es la más representativa y prolífica de Orol. Con ella realizó 16 filmes entre el 46 y el 55. Una vez que los demás cineastas comenzaron a copiar su estilo y sus elementos, Orol buscó otras vetas, incluyó a los gánsteres, unos más malos y otros un tanto moralistas, en cada cinta y que se enamoraban de las musas de turno. En estos años consolidó su propia casa productora, la España Sono Films. Y creó en Cuba la productora Caribe Films, que le ayudaba para realizar sus coproducciones con la isla. Aunque se sabe que inventaba coproducciones para obtener más recursos. Además de México y Cuba, Orol llegó a filmar en Puerto Rico, Estados Unidos y España. A otra parte. Así fue como llegué aquí, empacando mis cosas. Después de tantas experiencias en la vida y conociendo al público y siguiendo su fascinación por las bandas delincuenciales, en 1947 filmó El reino de los gánsteres, largometraje en el que Orol crea al gánster Johnny Carmanda, que es el alter ego o algo así como su avatar. Ya con este personaje bien caracterizado y con su nueva musa, en 1948 filmó una de sus películas más recordadas y emblemáticas, Gángsters contra Charros. Por esta película, Rosa fue apodada la reina de los gángsters del cine mexicano. Otras de sus destacadas colaboraciones con Rosa Carmina fue la trilogía fílmica Percal, El infierno de los pobres, Perdición de mujeres y hombres sin alma, de 1951, adaptada de una famosa historieta del autor mexicano José G. Cruz, que colaboró con Orol en algunos otros guiones más. ¿Dónde los encontraron? En el pueblito de San Andrés. Otras cintas relevantes de la etapa de Orol con Rosa Carmina son Tania, La Bella Salvaje, Amor Salvaje, La Diosa de Tahití, Sandra, La Mujer de Fuego, Sindicato del Crimen y Secretaria Peligrosa. Esta última de 1955 sería la última cinta con Rosa Carmina. De belleza y lozanía de orquídea. Sí. Tras separarse de Carmina, en ese mismo año, Orol realizó La mesera coja del Café del Puerto, producción Cuba-México, como director, productor y guionista, con Marta Rams y Julio Capote como actores principales. En 1955, Orol encontró a la que sería su siguiente musa cinematográfica, María Esquivel, cubana, para variar. ¿Alguna vez hablarte? Esquivel comenzó a aparecer en películas dirigidas por Orol con pequeños papeles en Historia de un marido infiel, de 1956, protagonizada por Rosa Carmina. Un año después, Orol le otorgó su primer rol estelar en la cinta Te odio y te quiero. El mayor éxito de María Esquivel, de la mano de Orol, se produjo en la cinta Songa, El ángel diabólico, de 1958, película que además sería su primera incursión en el cine a colores. Entre las cintas de Orol filmadas con Esquivel se encuentran Te odio y te quiero, Plazos traicioneros, La tórtola del Ajusco,
Taimí, la hija del pescador y Bajo el manto de la noche. Y miel. A principios de 1960, conoció a su última musa, la bailarina mexicana Denora Judith, con la que realiza las cintas de su última etapa como director. Entre sus últimos filmes relevantes se encuentran La maldición de mi raza, Antesala de la silla eléctrica y el clásico de culto El fantástico mundo de los hippies, realizado de nuevo con coproducción estadounidense. Yo no soy más que una simple secretaria. Su última cinta como director fue El tren de la muerte, de 1978, con Julio Alemán. La última aparición de Juan Orol en la gran pantalla fue como actor en Ni modo, Así somos, de 1981 de Arturo Martínez. Allí, Orol aparece representándose a sí mismo en una escena de menos de un minuto. ¿Juan Orol? ¿Cuántos son? Juan Orol tuvo muchas mujeres, muy jóvenes, guapísimas y esculturales y de gran encanto, pero solo convirtió en musas a pocas. De acuerdo con él, no eran musas, como les llamaba la gente, sino mujeres con las que se casó y a quienes hizo actrices y convirtió en estrellas. Ellas se volvían locas porque yo las hacía estrellas de cine, eso es todo, pero no por mí. Pero no me diga que no tenía usted. La primera de sus musas se llamó Amparo Moreno, hermana de la actriz Consuelo Moreno, fue su esposa y trabajó con él en varias películas. Con ella procreó a su primer hijo, Arnoldo Orol Moreno, quien fue productor ejecutivo de 3 de sus películas y falleció en un accidente de trabajo en un estudio cinematográfico. La estrella normalmente estaba casada con él. No. Amparo estuvo casada algunos años con Orol y murió de tuberculosis. En 1938, Juan Orol conoció a María Antonieta Pons y fueron pareja en diversos concursos de baile en Cuba. Poco tiempo después, él habló con ella y le ofreció lanzarla como actriz de cine en el país azteca. Así como ponerme sentimental, volverme loco como algunos, enamorar, eso. Pero ellas sí se volvían locas, por lo que yo sé. Ella era entonces una chiquilla espectacular de 16 años, a quien Orol convertiría en su esposa y en la protagonista de varias de sus películas. María Antonieta Pons es la primera gran rumbera del cine mexicano. Por esta razón, se considera a Orol el papá de cine de rumberas de los años 40 y 50. Te amo, José. Te quiero con toda mi alma. María Antonieta hizo su debut cinematográfico en la cinta Siboney, de 1938. Gracias a su sensualidad y enorme expresividad al bailar, María Antonieta, el ciclón del Caribe o el ciclón caribeño, consiguió colocarse como una de las favoritas del género por varias décadas. A pesar de que otras actrices ya habían bailado rumba y ritmos tropicales en algunas películas, es María Antonieta la que resume todas las características que definieron a las exponentes del género. Después de su debut, Orol y ella realizaron giras internacionales en centros nocturnos y cabarets de los Estados Unidos, particularmente Nueva York y Chicago. Fue hasta 4 años después, en 1942, cuando Siboney se estrenó en el extinto Cine Politeama y el público mexicano disfrutaría de los bailes del Ciclón del Caribe. Orol y María Antonieta estuvieron casados entre 1940 y 1945. Durante su matrimonio, Orol la defendió y le cantó un tiro al temido político mexicano Maximino Ávila Camacho, quien le andaba echando los perros a su bellísima esposa. Tras divorciarse de María Antonieta, Orol decidió lanzar como estrella a la actriz y bailarina costarricense Yadira Jiménez. Sin embargo, su colaboración fue efímera. Más tarde, descubrió a Rosa Carmina, su siguiente musa fílmica. Trajo a Rosa Carmina, trajo a esta, ¿cómo se llama? Rosa Carmina Riverón Jiménez, conocida como Rosa Carmina, fue una bailarina exótica y actriz cubana, considerada como una reina del trópico, denominación que se le dio a ella y a otras 4 artistas más identificadas con el cine de rumberas. Bailando, yo me siento sofocar.
Su Majestad la Rumba, como también fue conocida, alcanzó rápidamente una gran popularidad debido a su temperamento, porte y estatura, rasgos físicos poco convencionales entre las actrices de la época. Orol y Rosa Carmina estuvieron casados entre 1950 y 1955. Rosa Carmina es considerada la más representativa de sus musas. Con ella, Orol vivió la época más esplendorosa de su filmografía. Tras separarse de Rosa Carmina, Orol se casó con la cubana María Esquivel. Estuvieron juntos entre 1955 y 1963. En sus últimos años, Orol vivió sumido en una profunda depresión. Pese a los distintos homenajes y ciclos de proyecciones organizados en su honor, el legendario director vivía sumido en una profunda pobreza. En 1981, el productor Gregorio Wallerstein promovió un fideicomiso para ayudar a Juan Orol retirado del cine, ante los problemas económicos por los que pasaba. Quien iba con otra mujer. Quiso bailar con Rebeca la Brava. Su depresión se arraigó al suponer que su acervo fílmico desapareció en el incendio de la Cineteca Nacional de México en 1982. Pero solo se quemaron algunos negativos originales de sus primeras cintas. El 26 de mayo de 1988, Juan Rogelio García García, más y más conocido como Juan Orol, con 90 años de edad, se fue a dirigir películas al cielo. De hecho, Orol no muere siendo rico, muere en la pobreza, derivado de... Su filmografía, que incluye 46 películas, que se torna autobiográfica a través de su obra, con historias que se repiten en diversos personajes en combinación de realidad y fantasía. Sus filmes son considerados parodias del cine negro norteamericano y del cine de autor, cuyos personajes principales son gángster bondadosos y arrabaleros y su tema son el salvajismo tropical, el espionaje y el misterio. Eres muy generosa, pero no me interesa. Pepe Calderón anunciaba las películas de Juan Orol con una servilleta, limpiándose los ojos y decía, otra película de Juan Orol. Juan Orol era un hombre orquesta o el milusos en las películas que realizaba. En la mayoría de ellas participó en más de 2 o 3 de las actividades principales del filme, gerente de producción, director, productor, guionista o actor. Escribía él mismo sus argumentos, él mismo escribía sus diálogos, él mismo protagonizaba la película. El público admiraba a sus musas y a sus malvados gánsteres, sin importarle la pobreza argumental y técnica de sus producciones. A Juan Orol, la verosimilitud le hacía lo que el viento a Juárez, pero cuidaba mucho el presupuesto, que trataba de estirar al máximo, por lo que era conocido como director de una sola toma. Así, los efectos especiales son completamente desconocidos en su obra. En Gángsters contra Charros, mueren prácticamente todos los hombres armados, pero ninguno derramó ni una gota de sangre. Ahorraba hasta más no poder en ocasiones y no era de Monterrey, donde dicen que vive la gente coda o tacaña. Ningún agujero, que caían muertos sin ni una gota de sangre, que decían que estaban... En la cinta, Los Misterios de Lampa, cuya historia transcurre en Chicago, pasa un autobús en el cual se puede leer línea Peralvillo Cozumel. Y en el largometraje, Songa, el ángel diabólico, que ocurre en la selva amazónica, se puede distinguir en el fondo un monumento a Bolívar, que estaba cercano al bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Y la cantina de la hija de Moctezuma, o sea, muchas incoherencias, inconsistencias. También se dice que con una sola bala desaparecía hasta a 10 malosos, y cuando disparaba desde la calle hacia adentro de un local, los hombres caían dentro, sin que el cristal se rompiera. En algunos paisajes de sus películas que simulan la selva amazónica se pueden ver unos ramos de flores usadas amarradas a los postes. Lo quemo. Deme esta cartera y sígale. Juan Orol nunca presumió de intelectual ni de artista, sobre su obra y sobre su persona, lo único que pidió que se dijera fue que había dado auge a la industria cinematográfica. Tampoco presumió de guapo, decía que más bien no era meloso, era muy directo, recio, incluso llegó a pasar por grosero, pero nunca fue delicado con ninguna mujer. No era muy amable,
Yo siempre fui un poquito brusco. No me diga. En 2012, Juan Orol fue objeto de un homenaje en la cinta El fantástico mundo de Juan Orol, dirigida por Sebastián del Amo. Orol es interpretado por el actor mexicano Roberto Sosa. La cinta es una interpretación libre del cineasta sobre la vida del legendario director, por lo que algunos aspectos de su biografía fueron dramatizados con fines comerciales. Estoy embarazada. ¿Quieres que sea? Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.